De Alba de Tormes al cielo. Proceso de beatificación y canonización de Santa Teresa de Jesús. El 12 de marzo de 1622, la majestuosa Basílica de San Pedro en Roma fue escenario de un acontecimiento memorable: la canonización de 5 beatos. Fueron elevados a los altares San Felipe Neri, San Isidro Labrador, San Francisco Javier, San Ignacio de Loyola, y como única mujer entre ellos, Santa Teresa de Jesús. Cada uno había dejado una huella imborrable en la historia. En medio de tiempos convulsos marcados por guerras, el surgimiento de nuevas naciones, la ruina de instituciones y el renacer de la Iglesia, su vida y obra simbolizan un extraordinario resurgir de la sociedad y de la fe, que aún hoy sigue iluminando a la cristiandad. Al conmemorar la canonización de Santa Teresa de Jesús, evocamos también el largo y minucioso recorrido de los procesos que estudiaron su vida y santidad. Estos, realizados en diversas ciudades, no sólo confirmaron la solidez de su fama, sino que permitieron contemplar con mayor claridad la grandeza de su personalidad, una mujer de espíritu luminoso y cuya irradiación alcanzó a todas las capas sociales. La memoria de Teresa se eleva desde su tránsito, ocurrido a las 9 de la noche del 4 de octubre de 1582, cuando pasó de la muerte a la gloria. De aquel instante supremo quedó constancia gracias a una testigo privilegiada, su hija espiritual, su amiga íntima, su confidente fiel, su enfermera y secretaria, la incomparable Ana de San Bartolomé, quien acompañó a la Madre hasta su entrada definitiva en la eternidad. En la última escena de la vida terrena de Santa Teresa de Jesús se manifestó un destello que dejaba entrever su porvenir glorioso. Al amanecer de aquel día, la santa había perdido ya el don de la palabra, y en las horas previas a su tránsito no podía pronunciar palabra alguna. En ese silencio, cargado de eternidad, permanecía junto a ella su fiel hija espiritual, Ana de San Bartolomé, quien la asistía con ternura indescriptible en su oficio de enfermera y confidente. Con delicadeza, Ana humedecía sus labios resecos con un sencillo remedio de la época, un palito de higuera empapado en agua y miel, pues la madre no podía comer ni beber. También, con amor paciente, se encargaba de cambiarle las ropas, ya que la santa, aquejada de un cáncer en el útero, sufría frecuentes hemorragias. Estos gestos sencillos y silenciosos, llenos de amor, fueron la caricia de Dios en medio de los dolores de la agonía. Conviene recordar que en estos últimos años de su vida, Teresa conoció no solo el sufrimiento físico, sino también el peso del desprecio y la incomprensión de muchos. Algunos familiares y hasta ciertas hijas suyas la trataron con dureza. En Valladolid, una sobrina llegó a expulsarla del convento con desdén, prohibiéndole volver a cruzar sus puertas. Y en Alba de Tormes, donde habría de entregar su alma, la priora tampoco la recibió con la ternura que merecía una madre moribunda. Malas noticias. No son buenas. Y por si fuera poco, El pleito que nos espera ahora en Valladolid.
Mi única preocupación a estas alturas es salvar el convento de San José de Ávila. Pero tía, a mí me ha escrito mi hermano Francisco y dice que los abogados le dan la razón. Que habiendo muerto nuestro padre... Él está manejado por su suegra. Pero no me pienso rendir tan pronto. La voluntad de su hermano don Lorenzo no se ha cumplido. ¿Y por culpa de quién? De vuestra reverencia. De modo y manera que el legado pasa sin más a su primogénito Francisco, mi yerno. Y sobre todo, no se hable más. Hablar le llama lo que está haciendo. Ladrar lo llamo yo. Si mi pobre hermano, que gloria haya, viera cómo han despilfarrado entre vuesa merced y su hija los capitales de Francisco. Y no contentos con eso, pretenden todavía hacer presa en el legado de este pobre hombre. Ay, pobre hija mía, ni siquiera sabe si tiene vocación. Cálmese, tía, ya véngase a razones. Doña Beatriz ha dicho bien. Tiene mucho poder de recomendación, pero no tiene justicia. Y lo que nunca pensé es que hubiera puesto en contra mía a los de mi propia sangre. Yo no entiendo de eso, tía. Pero si va a ser para bien de mi hermano Francisco. Y los abogados dicen... La Santa Madre Teresa de Jesús, aunque haya hecho voto de pobreza, en cuanto media una cuestión de dinero, pretende saber más que todos los abogados. Algún día, hija, que no tardará mucho en llegar, tu prima y tú os arrepentiréis de haberme dado este sinsabor. El más amargo de mi vida. Ya había comprendido por sus cartas que no puede sufrir dejar de mandar y que de humildad no anda sobrada. Vamos, hermana Ana, ya todo da igual. ¿Se va, Madre Teresa? Sí, hijas. Miren bien por la religión. No hagan las cosas solo por costumbre, sino haciendo actos heroicos. Dense en tener buenos deseos, que aunque no los puedan poner por obra, les traerá gran provecho. Muy consolada me voy de esta casa. Recen por mí. Sí, váyanse ya. Y no vuelva más por aquí. Sentida vuestra reverencia. Por eso, no ha de sorprendernos que Teresa hallara consuelo en la lealtad de Ana de San Bartolomé, quien la acompañó en sus últimos años con amor inquebrantable, sosteniéndola en cuerpo y alma. Fue precisamente en sus brazos, aquellos brazos de hija y de amiga, donde Teresa quiso y eligió morir. Y así fue. La madre partió al encuentro de Dios reclinada en el regazo de la fidelidad más pura y del afecto más verdadero. Era el 4 de octubre de 1582 y su abnegada hija y enfermera no se apartaba de su cabecera. Nos cuenta Ana de San Bartolomé. Mientras la Madre Teresa pasaba su agonía, parecía que era yo la que me iba a morir. En la tarde, el padre Antonio de Jesús fue a visitar a la fundadora, y al ver que yo todavía estaba al lado de la santa y que no me había despegado ni un segundo para tomar un descanso o comer algo, en virtud de santa obediencia, el padre Antonio me mandó ir a comer. Y yo con mucho dolor, porque no quería separarme de la Santa Madre, obedecí. Cuando la Madre Teresa recobró el sentido y notó que yo no estaba en la habitación,
mostró un rostro de tristeza. El padre Antonio se dio cuenta que la santa con su mirada estaba buscándome y le preguntó a la Santa Madre si deseaba que él me mandara a buscar. Y la madre por señas dijo que sí. Me llamaron y entrando por la puerta me acerqué a la cama y le agarré las manos y la miraba con ternura. Conmigo se sonrió. Me mostró tanta gracia y amor que me tomó con sus manos y puso en mis brazos su cabeza, y allí la tuve abrazada hasta que expiró, estando yo más muerta que la misma santa. Pero poco antes de que la Santa Madre entregara su último aliento, aconteció algo maravilloso y sobrecogedor. El Señor se me manifestó con toda su majestad, rodeado de la compañía de los bienaventurados, a los pies mismos del lecho donde nuestra madre se hallaba ya próxima a morir. Y allí, en ese instante sagrado, contemplé cómo Cristo y un coro innumerable de ángeles descendía para recibir su alma. La visión duró lo que se tarda en rezar un credo, y fue suficiente para transformar mi dolor y mi llanto en serena resignación. Entonces, conmovida hasta lo más profundo, me postré interiormente y dije, Señor, si vuestra majestad quisiera dejarme a la madre para mi consuelo, lo pediría de todo corazón. Pero ahora que he visto tu gloria, os suplico que no la detengáis un solo momento más en este mundo. Y en ese mismo instante la santa expiró suavemente, entregando su dichosa alma al gozo eterno de Dios. Teniendo todo esto presente, no resulta extraño que Ana de San Bartolomé considerara a la Madre Teresa como una mujer santa y verdaderamente extraordinaria, pues la vida de Teresa estuvo siempre tan íntimamente unida a Cristo que no podía sino despertar en ella la más alta veneración. Hacia los años 1621 y 1622, al evocar las memorias de los grandes santos de su tiempo, Ana recordaba con gratitud y admiración a aquellas estrellas que brillaron en el firmamento de la iglesia. Mencionaba, aunque brevemente, a San Pedro de Alcántara, al maestro San Juan de Ávila, a San Luis Beltrán, a San Francisco de Borja, a nuestro Santo Padre San Juan de la Cruz y también a San Ignacio de Loyola, de quien decía que aun siendo mundano en su juventud, Dios lo buscó y lo levantó para su servicio, dándole la gracia de fundar una orden tan perfecta que de ella han brotado innumerables almas santas. Entre ellas sobresalía el ardoso San Francisco Javier, que enviado en obediencia a las Indias, convirtió multitudes y fue instrumento de maravillas divinas. Sin embargo, el corazón de Ana y su experiencia viva de la presencia de Cristo en Teresa la llevaban a contemplar a la Madre Teresa de Jesús por encima de todos ellos. En ella veía no sólo a una santa entre santos, sino a una transparencia singular de Cristo mismo, cuya grandeza iluminaba y superaba en su mirada agradecida a las demás luminarias de su tiempo. Nos dice Ana de San Bartolomé, estas estrellas y otras que no menciono, las hemos visto con nuestros propios ojos, hombres frágiles, enfermos, tan humanos como nosotras, pero al disponerse enteramente a Dios, Él mismo les concedió las fuerzas de los santos de tiempos pasados. Así también nuestra santa, por encima de todas esas estrellas, resplandece como el lucero que fija su mirada en el sol. Y al mirarla, el sol de justicia derramó en ella los frutos del Espíritu Santo, para que en ellos engendrara en la tierra nuevas plantas de vida, sus hijos e hijas en la orden, y no solo en ellos, sino en todo el mundo y de manera especial en España, porque al levantar ella con su fervor la orden del Carmelo,
Todas las demás órdenes religiosas que se hallaban decaídas recobraron nuevo aliento y ardor, animadas por su ejemplo. En fin, la Madre Teresa es el lucero de la mañana. En ella reverbera el sol y sus rayos, reflejados en su vida y obra. En ella los rayos del sol brillan con mayor esplendor que en los demás. ¿Qué significa la palabra volandistas? Son un grupo de eruditos jesuitas dedicados desde el siglo XVII al estudio crítico e histórico de la vida de los santos. Reciben su nombre del padre Jean Voland, quien impulsó esta labor monumental. La obra principal, su trabajo más famoso es la Acta Sanctorum, una colección inmensa de volúmenes donde se recopilan, estudian y comentan las fuentes antiguas sobre los santos de la Iglesia. La obra comenzó en 1643 y todavía hoy se sigue desarrollando y actualizando. La importancia es que los volandistas no se limitaban a narrar vidas piadosas, sino que aplicaron un rigor crítico e histórico, revisando documentos, manuscritos y tradiciones para distinguir lo verdadero de lo legendario. Gracias a ellos, muchas biografías de santos se conservan con más fidelidad y se descartaron elementos apócrifos o puramente de leyendas. De la magnitud y riqueza de los procesos de beatificación y canonización de Santa Teresa, ya reconocían los volandistas que la amplitud y excelencia de los procesos de la Madre Teresa sobresalían sobre los demás trabajos procesales conocidos en el Acta Sanctorum. Ahora, tenemos mucho mayor conocimiento de los procesos teresianos y constatamos una amplitud impresionante de procesos y testigos en diferentes países y ciudades. De los 43 procesos conocidos, hay cerca de 800 declarantes. Si tenemos en cuenta que unos 17 importantes procesos quedan perdidos, como lo son Medina del Campo, Segovia, Toledo, Malagón, Granada, Zaragoza, Talavera de la Reina, Consuegra, Ocaña, Tarrasona, Yepes, Cuerva, Daimiel, Santo Domingo de la Calzada, Arenas y Alfaro. Además, hubo probablemente uno o más procesos en Flandes. Las razones por las cuales se perdieron estos procesos pueden ser el desgaste y deterioro de materiales, el paso del tiempo, la humedad y otros factores ambientales que deterioraron los documentos originales, desperdicio o descuidos administrativos. En épocas pasadas, la conservación de documentos no era una prioridad, lo que llevó a la pérdida de muchos archivos. Destrucción intencional. En algunos casos, documentos fueron destruidos deliberadamente por razones políticas o religiosas. Conflictos bélicos, guerras y saqueos han resultado en la pérdida de archivos valiosos. Y la reubicación de archivos. La transferencia de documentos a diferentes ubicaciones sin un sistema adecuado de archivo ha llevado a la pérdida de muchos procesos. Aún así, el total de declarantes podría haber llegado a unos 1200. La mayoría pérdida de los documentos tuvo lugar en Roma. De las 769 declaraciones conservadas, 351 pertenecen a mujeres y 418 a hombres. Entre las mujeres tenemos 228 carmelitas descalzas, 8 carmelitas calzadas, 9 bernardas, 9 agustinas, 109 mujeres laicas. Entre los hombres tenemos 189 hombres laicos, 85 sacerdotes seculares, 35 religiosos jesuitas, 25 dominicos, 22 carmelitas descalzos, 20 carmelitas calzados, 9 franciscanos, 8 agustinos y en menor orden jerónimos, benedictinos, cartujos, etc. Obispos 6 y un arzobispo. Conviene resaltar, en primer lugar, que son innumerables las noticias acerca de la vida de la Madre Teresa, tanto sobre su personalidad humana y espiritual, como sobre la expansión de su fama en los diversos continentes.
En el camino que llevó a la beatificación de la Madre Teresa, los primeros pasos estuvieron marcados por los procesos informativos diocesanos. Tras su muerte, se extendió su fama de santidad y sus escritos comenzaron a ser leídos con gran provecho. Por ello, don Jerónimo Manrico, obispo de Salamanca, ordenó recibir información ex oficio sobre la vida y los milagros de la Madre Teresa, con fecha del 15 de octubre de 1591. En este documento se exponían las razones para tal determinación. Había hechos que corroboraban su fama de santidad. Su cuerpo había quedado incorrupto y Dios había obrado maravillas a través de él. Mientras vivió, llevó una vida santa y ejemplar, siendo respetada tanto dentro como fuera de su orden como persona de santidad y devoción particular. El documento estaba acompañado de un conjunto de preguntas para examinar a los testigos. El mismo obispo presidió las declaraciones y el licenciado Juan Casquer actuó como notario del proceso. En Salamanca declararon 13 testigos, en Alba de Tormes 19, siendo el primero en declarar el teólogo dominico Domingo Báñez. 3 años después, el nuncio de su santidad en Madrid, Camilo Caetano, por deseo del rey Felipe II, decidió reemprender los procesos, llevados a cabo por el obispo de Salamanca. Para ello, nombró jueces delegados para instruir los procesos informativos en 16 diferentes poblaciones. Estas informaciones se realizaron entre los años 1595 a 1597. El nuncio encargó al doctor Bernabé de Mármol, protonatario apostólico, recibir la información sobre la vida, acciones y milagros de la Madre Teresa. Diversos doctores llevaron a cabo las investigaciones en localidades como Ávila, Madrid, Toledo, Segovia, Huetes, Zaragoza, Valladolid, Sevilla, Sanlúcar, Lisboa, Cuerva, Malagón, Piedrahíta, Medina del Campo, Villanueva de la Jarca y Valencia. El doctor Bernabé de Mármol se responsabilizó de la ejecución de todo el mandato del nuncio, reuniendo los procesos y sus correspondientes copias notariales que presentó personalmente en Roma. Estos procesos recogieron 181 declaraciones, de las cuales 122 eran mujeres y 59 de hombres. Posteriormente, se iniciaron los procesos remisoriales, tanto en general como en particular, continuando así la documentación necesaria para la beatificación y canonización. El clamor por la canonización de la Madre Teresa era patente. Así, en febrero de 1596, el Reino de Castilla escribía al Papa solicitando que se sirviese colocarla en el número de los santos gloriosos. Además, don Fernando de Toledo, gran prior de la Orden de San Juan, había dejado bienes suficientes para sufragar los procesos necesarios, por lo que convenía realizarlos cuanto antes de que fallecieran muchos testigos de su santidad y milagros. En 1600, el duque de Lerma instó al embajador de España ante la Santa Sede a poner el mayor empeño posible ante el pontífice en el asunto de la canonización. Al año siguiente, escribió de nuevo, destacando la gran devoción que todos tenían y su deseo de verla canonizada, solicitando al Papa la concesión de las cartas remisorias para iniciar las informaciones antes de que desaparecieran los testigos que la conocieron. En 1602, a estas peticiones se sumaron numerosas instituciones socioculturales, políticas y religiosas de España. Además, se añadieron memoriales especiales, como uno del rey de España y otro del padre Pedro de la Madre de Dios, comisario general de la Orden de los Carmelitas Descalzos, de la Congregación de Italia, dirigido a Paulo Mucancio, secretario de la Congregación de Ritos en favor de la canonización. Por fin, en 1604, se dio un paso decisivo. En la primera reunión de la Congregación de Ritos se discutió la concesión de las cartas remisorias que se entregarían a los obispos de Ávila y Salamanca. El 8 de mayo de 1604, en Ávila,
se realizaron 12 declaraciones, presididas por el obispo Lorenzo d'Ortatui y Avendaño. Al proceso se añadió una carta del obispo dirigida a los cardenales de la Congregación de Ritos, comunicando el cumplimiento de la tarea encomendada de examinar y probar la fama de santidad y los milagros de la Madre Teresa. En Salamanca, todas las declaraciones fueron presididas igualmente por su obispo. En la cuarta reunión de la Congregación de Ritos en julio de 1605, se leyó el memorial del rey católico y se presentaron los procesos de Alba y Salamanca. En enero del año siguiente se elaboró un compendio del contenido de estos procesos, resumiendo la vida y milagro de la Madre Teresa. Finalmente, el 27 de septiembre de 1608, se expedieron las letras apostólicas al cardenal de Toledo para iniciar el proceso remisorial in specie para la beatificación. Se enviaron también las 117 cuestiones según las cuales debían ser examinados los testigos. Orden cronológico de los procesos. Según la fecha de la primera declaración de cada proceso, se desarrollaron en Madrid, Salamanca, Alba, Burgos, Ávila, Valladolid, Alcalá de Henares, Cuenca y Valera, Málaga y Villanueva de la Jarra. Todos estos procesos se llevaron a cabo en 1610. Cabe destacar la gran cantidad de procesos remisoriales que se realizaron. De los conocidos y publicados, 12 se conservan, pero otros 17, como dijimos antes, se han perdido, y de algunos solo se han preservado pequeños fragmentos. Estos procesos reflejan la amplia expansión de la fama de la Madre Teresa en el primer decenio del siglo XVII y el conocimiento de las maravillas que la gente atribuía a su intersección. Finalmente, la beatificación de la Madre Teresa se realizó en 1614. En la reunión de la Congregación de Ritos del 25 de junio de 1611 fueron presentados los procesos enviados desde España y se determinó que fueran traducidos al latín. Posteriormente, en la reunión del 19 de noviembre del mismo año, se leyeron las cartas de los soberanos de Flandes, Alberto e Isabel, quienes pedían al pontífice no demorar más la canonización de Teresa. Entre las numerosas peticiones al Papa se encontraban las de los arzobispos de Tarragona, Compostela, Granada, Burgos y Lisboa, Portugal, las de 21 obispos de España, declaraciones de capítulos catedralicios y otras autoridades e instituciones civiles de España. El 7 de junio de 1612, en la Congregación de Ritos, se presentó una instancia inmemorial del rey católico, solicitando que la beatificación de la Madre Teresa se realizara con la mayor brevedad posible. Se pedía también que los procesos fueran remitidos a algunos cardenales para su revisión en caso de que surgieran objeciones. El 22 de junio de 1612, los cardenales declararon que la heroicidad de las virtudes y la santidad de la Madre Teresa estaban totalmente demostradas, y esta declaración fue comunicada al Papa por el cardenal Lancelotti. El 2 de enero de 1614, los tres auditores, Francisco Sacrati, Giovanni Battista Coccini y Alfonso Manzanedo de Quiñones, informaron al Papa sobre la constancia de las virtudes y la excelencia de santidad de la sierva de Dios. Señalaron que la situación permitía proceder a la concesión de oficio y celebración de misas solemnes para toda la orden de los carmelitas descalzos y los reinos de España, a la solemne canonización acostumbrada en la Iglesia. En las siguientes reuniones de la Congregación de Ritos se enviaron varios milagros atribuidos a la Madre Teresa. Tras la revisión se aprobaron 12 milagros. El milagro duodécimo se aprobó el 12 de abril de 1614. Ese mismo día, la congregación decidió la beatificación de la Madre Teresa, y 2 días después la resolución fue presentada al Papa, quien la aprobó. 12 días más tarde, el Papa firmó el breve de la beatificación, oficializando así el acto.
Respecto a los libros y la doctrina de la Madre Teresa, existía un recurso por parte del dominico Juan de Loranza ante la Inquisición en España, cuestionando algunos aspectos de su enseñanza. Durante su estancia en Roma, el padre Jerónimo Gracián de la Madre de Dios desempeñó un papel crucial en la defensa de Teresa. No solo defendió su obra, santidad y reforma, sino que también protege sus escritos y libros, argumentando la importancia de que fueran impresos y difundidos, dado el bien que la doctrina de Teresa producía en los fieles y en la Iglesia. Y también, en defensa de la Madre Teresa, Juan de Yepes, quien la había conocido y hablado con ella, entonces obispo de Tarazona, respondió en 1594. Este hecho marcó el origen de la posterior acusación contra la doctrina teresiana en Roma. Debido a las acusaciones de Juan de Lorenzana, fue necesario presentar una defensa oficial de la doctrina teresiana, la cual fue presentada al Papa por Diego Álvarez, arzobispo de Trani, y Juan de Rada, obispo de Patti en Sicilia. Desde el Carmelo teresiano, la defensa fue reforzada por tres teólogos: Tomás de Jesús, Pedro de la Madre de Dios y Juan de Jesús María. Últimos pasos hasta la canonización. El 17 de junio de 1614, el rey de España agradeció al Papa la beatificación de la Madre Teresa, solicitando que se completara su obra pía con su canonización, destacando los frutos de sus obras y milagros, conocidos en todo el mundo. En enero de 1615, el emperador Matías de Habsburgo también solicitó la canonización desde Viena. 4 meses después, el Reino de Castilla se sumó con diversas reuniones evaluando la vida y las virtudes de la Madre Teresa. Los tres auditores de la Rota, Francisco Sacrati, Giovanni Battista y Alfonso Manzanedo de Quiñones, presentaron un estudio sobre los procesos informativos y remisoriales, confirmando su validez y la santidad de vida de Teresa, analizando las virtudes que justificaban su canonización. El 25 de mayo de 1617, día de Corpus Christi, el Papa se trasladó desde la Basílica de San Pedro a la iglesia de los Carmelitas de la Scala, acompañado de más de 20 cardenales y numerosos obispos. Tras rezar ante el Santísimo Sacramento, veneraron la reliquia del pie de la Beata Teresa y afirmó que merecía ser canonizada. 2 meses después, el Papa concedió a los reinos de España y Portugal la gracia de que los religiosos y sacerdotes pudieran rezar el oficio y celebrar misa en honor de la Beata Teresa el 15 de octubre. El 13 de octubre de 1618, en la reunión de la Congregación de Ritos, se leyó un memorial del Papa en el que destacaba la buena acogida de esta gracia, así como la declaración de Teresa como patrona de Castilla y León, decretada el 30 de noviembre de 1617. En julio de 1621, las duquesas de Alburquerque y de Fiano se presentaron ante el nuevo Papa Gregorio XV, suplicándole que accediera a la canonización de la Beata Teresa de Jesús. El pontífice respondió: Tutto il mondo richiede e acclama la canonizzazione della vostra santa. Sinceramente la santa è grandissima, non possiamo resistere. La canonizaremos presto, lo faremos, que al español traduce: todo el mundo solicita y aclama por la canonización de vuestra santa. Sinceramente es muy grande la santa. No podemos resistirnos. Pronto la canonizaremos. Lo haremos. En junio de 1621, el Procurador General de la Orden solicitó al archiduque Alberto cartas suplicando al Papa la canonización de la Madre Teresa. De manera similar, el provincial de los Carmelitas en Flandes, Tomás de Jesús, escribió una carta muy importante a la infanta Isabel Clara Eugenia, destacando la conveniencia de que ella actuara como patrona del proceso de canonización.
En su misiva, Tomás de Jesús señalaba: según nos escribe de Roma, Su Majestad España está ocupada en pedir la canonización del Beato Isidro de Madrid, el rey de Francia en la del Beato Ignacio, y nuestra Santa Madre está sola, sin que al presente exista ningún patrón que impulse su canonización. Aunque es cierto que algunas majestades y príncipes han escrito, falta alguien que tome este asunto como propio y lo solicite ante su santidad, para que comprenda que no se trata sólo de cumplir un trámite, sino de la afición entrañable y deseo profundo de vuestras altezas de ver premiada en la tierra a quien nuestro Señor ha glorificado tanto en el cielo. No se trata sólo de su santidad, sino principalmente de la influencia del cardenal Rudio Vicio, su sobrino, que maneja todos los negocios, y todo debe realizarse también por medio de la gente de vuestras altezas, llevando adelante las diligencias correspondientes. El embajador de la corte de Bruselas ante la Santa Sede, Juan Bautista Vives, manifestó personalmente al Papa la devoción de sus altezas, quienes deseaban que Teresa fuera canonizada. El embajador insistió especialmente en la condición de Teresa como fundadora, como motivo para su canonización. 5 semanas después tuvo lugar un consistorio secreto en el Palacio Apostólico, precedido por el Papa. En este consistorio, el cardenal Francisco María del Conjo de Monte presentó la relatio sobre la santidad de la vida y los milagros de la Beata Teresa, concluyendo con la propuesta de inscribir a la sierva de Dios entre las santas. Otras 5 semanas más tarde, el Papa Gregorio XV presidió un consistorio semipúblico en el que participaron cardenales, obispos y arzobispos. En dicha reunión se decretó celebrar la canonización de 5 beatos, incluyendo a la Madre Teresa, fijando la fecha para el 12 de marzo de 1622. En este proceso votaron 22 cardenales, 8 arzobispos y 19 obispos, expresando cada uno la razón de su voto a favor de la canonización de la Beata Teresa, fundadora de las Carmelitas Descalzas y los Carmelitas Descalzos. Finalmente, el 12 de marzo de 1622 tuvo lugar la canonización, fecha en que Gregorio XV firmó y hizo pública la bula. A continuación de la firma del Papa aparecen las firmas de 26 cardenales. La bula representa aspectos de la vida, virtudes y milagros de la Madre Teresa, mostrando admiración por las grandes obras que Dios realizaba en aquellos tiempos, pues a través de la obra de una joven mujer suscitó y levantó en la Iglesia una figura de gran devoción. Recordando diversos aspectos de la vida de la Iglesia, se afirma con plena firmeza y verdad que la Beata Teresa creía y confesaba con absoluta certeza los santos sacramentos de la Iglesia y todos los demás dogmas de la religión católica, sin que pudiera albergar mayor seguridad en otra cosa. Iluminada por esta antorcha de fe y perspicacia espiritual, muchas veces contempla claramente con los ojos del entendimiento el cuerpo de Jesucristo en la Eucaristía, asegurando que no tenía nada que envidiar a quienes habían visto al Señor con los ojos corporales. La excelencia de sus virtudes, poniendo en primer lugar el amor a Dios, seguido por el amor al prójimo, además de los dones y gracias recibidos de Dios, se enfatiza su faceta de escritora. Dios la enriqueció abundantemente con otros dones y llenó de su espíritu de inteligencia divina, aunque para que pudiera difundir la luz y la sabiduría, escribiendo numerosos libros de mística, teología y piedad. Hacia el final se declara solemnemente que para honra y gloria de Dios, para la dignidad individual y exaltación de la Iglesia y de la fe católica, por autoridad competente, se determina, juzga y define que la bienaventurada Teresa es santa, gloriosa y alabada. Por ello, todos los fieles de Cristo deben reverenciarla y venerarla como verdadera santa, y se manda, desea y ordena
que sea tenida y reverenciada como tal. A la proclamación de la canonización siguieron los festejos, ampliamente conocidos y celebrados en Roma y en diversas naciones. Al finalizar las actas, el secretario de la congregación escribió con entusiasmo que la canonización se había realizado de manera célebre y digna de ser recordada por todos los siglos. La ceremonia tuvo lugar el 12 de marzo en la nueva Gran Basílica de San Pedro. El rito, sumamente solemne, fue motivo de admiración para todos los presentes. El secretario describe con detalle el espléndido espectáculo interior de la basílica, destacando su magnitud, hermosura y arquitectura, y lo compara con un anfiteatro increíble. Uno de los prelados leyó en voz alta la sentencia y el decreto de su santidad, tras lo cual el Papa entonó el Te Deum. A continuación, se celebró la misa de San Gregorio, doctor de la Iglesia, con la segunda oración propia de los 5 nuevos santos. Al día siguiente, 13 de marzo, se realizó una solemne procesión desde la Basílica de San Pedro hasta Santa María de la Scala, la iglesia de los Carmelitas Descalzos en Roma. Los festejos no se limitaron a Roma, se extendieron por el resto del mundo, especialmente allí donde la Orden de los Carmelitas Descalzos tenía presencia. Numerosas ciudades de España, así como en Francia, Italia, Bélgica, Alemania, Polonia y hasta en la India, entre otros lugares. Estas celebraciones se multiplicaron durante todo el año 1622. Recordemos que al inicio de este relato hablamos de la muerte de Santa Teresa en los brazos de su inseparable amiga, hoy beata, Ana de San Bartolomé, quien fue testigo de la gloria que aguardaba a su maestra al ver a Teresa canonizada. Ana experimentó en la tierra el reconocimiento merecido de la santa. Había vivido la presencia activa de Dios en Teresa y la había dado a conocer en Francia y en los Países Bajos, cuya soberanía pocos meses antes había retornado a la corona de España. Ana celebró el acontecimiento con gran gratitud y envió felicitaciones a la infanta Isabel Clara Eugenia, reconociendo su participación en tan gran dicha. Su Alteza debe estar segura de que la santa lo pagará en esta vida y en la otra, y le suplicaba que se celebrara en Anvers una fiesta en honor de la nueva santa. También recibió noticias y felicitaciones del general de la orden, Matías de San Francisco, cuya carta recibió como si proveniera del cielo. Por su parte, Ana compartió sus experiencias personales. Yo quedé en paz y gozo al ver a esta santa honrada como lo merece Dios y su santa iglesia. Bendigamos día y noche al Señor, que la escogió para derramar en ella tantas gracias. En nuestra santa halló cauce para distribuirlas más que en otros muchos. En Bélgica, todos los conventos carmelitanos celebraron la canonización con esplendor, destacando la solemnidad en el Carmelo femenino de Tournai y en el de Mons, así como en Bruselas, Robleinen y Malinas. Ana de San Bartolomé trabajó activamente para organizar una gran fiesta religiosa en Amberes. En esta ocasión, la participación más importante fue espiritual. El padre de los Carmelitas Descalzos de Amberes, el padre Hilario de San Agustín, solicitó a Ana consejos sobre cómo debían prepararse para el acontecimiento. La carismática heredera de Santa Teresa les dedicó una carta de profunda espiritualidad, orientándolos a prepararse según el Espíritu de Cristo. Es preciso vestirse con la vestidura que Cristo nuestro Redentor llevó en el día de nuestra redención, púrpura de escarnio, desprecio y dolores de la cruz. Esta es la vestidura a ponerse en los corazones, imitando los misterios de Cristo, se hallará vida y espíritu.
La fiesta por la canonización en Amberes tuvo lugar el 13 de junio de 1622. Las crónicas del Carmelo de Amberes destacan la activa y predominante participación de una mujer, la duquesa de Bourbonville, quien organizó y preparó minuciosamente el evento. La duquesa animó a muchos a participar, sin escatimar tiempo, esfuerzos ni recursos. Se engalanaron las calles, especialmente la plaza frente al convento y la iglesia misma. Se expusieron grandes pinturas que representaban los principales hechos de la vida de la nueva santa, así como tablones con tapices artísticos, banderas, flores y otros adornos. En la iglesia colgaron espléndidos tapices prestados por la infanta Isabel. La imagen de la santa, destinada a la procesión por la ciudad, se colocó bajo el Arco del Triunfo, vestida con diamantes, perlas y otras joyas, verdaderas y o decorativas. La estatua que la priora Ana de San Bartolomé había mandado hacer para la beatificación de 1614 fue adornada al estilo español, con vestido y manto cubierto de joyas proporcionadas por la duquesa, causando incluso la sorpresa de la propia infanta. El día de la fiesta, por la mañana, sonaron las campanas de toda la ciudad, destacando la gran campaña principal. La población acudió con entusiasmo, y la clerecía, ataviada con grandes ornamentos, se encargó de recoger la estatua de la santa. La procesión comenzó. Las corporaciones de la ciudad escoltaban a la infanta Isabel Clara Eugenia, mientras su corte seguía devotamente detrás de la estatua. Las órdenes religiosas de Amberes, la nobleza, el ejército y el pueblo marchaban en un inmenso cortejo, en el que el duque de Bourneville precedía la estatua, portando la bandera del Carmelo. A la puerta de la clausura aguardaban las religiosas, con la priora Ana de San Bartolomé al frente, momento en el que se entonaron cantos y oraciones en honor de la nueva santa. Durante todo el día hasta la tarde, desde la fortaleza y el castillo de Amberes se escuchaban cañonazos y fuegos artificiales, celebrando con esplendor la canonización de quien 3 siglos y 48 años más tarde se convertiría en la primera mujer doctora de la Iglesia Universal, Santa Teresa de Jesús.